Madre Teresa. Mi camino es simple, pero no fácil. Cualquier cosa que diga para explicar el camino será simple, por lo que podría ser difícil de entender. Puedo hablaros de mi camino, pero soy solo un pequeño resorte. Dios es el poder. Yo soy un lápiz en sus manos. Hablad con los otros, las hermanas y hermanos y las personas que trabajan con ellos. Algunos no son cristianos, hablad con ellos. Lo sabréis cuando lo veáis. Es muy hermoso. La pregunta final, la prueba de fuego. Lo principal del asunto, de lo que en realidad se trata es cómo tratas a los pobres. Amor en acción. Para mí significa que el amor ocurre. Podemos hablar de amor desde ahora hasta que el sol se ponga. Pero hasta que el amor, de hecho, ocurra y se mueva el amor, será solo una palabra. Y aprendimos que la palabra se hizo carne. Y esa es otra forma de decir amor en acción. Eso es exactamente lo que es. Y no puede ser ninguna otra cosa. Porque es tan obvio en lo que se están ocupando en el día a día, con el sufrimiento extremo. Y eso solo puede motivarlo a algo que no se puede ver. Algo en el espíritu. En 1948, la hermana Teresa abandonó la seguridad de su convento sin nada para cuidar a los más pobres de los pobres conforme los encontraba en las calles de Calcuta. Aquellos que buscan ayudar a otros a menudo ven cuestionados sus motivos y métodos, y al pensar que tienen que hacer una contribución significativa no saben por dónde empezar. A estas personas, la Madre Teresa les diría: ayudad a la gente de todos modos. Su muerte ha marcado una diferencia, pero de un modo más sobrenatural. En un plano natural, no sé si ha marcado mucha diferencia, porque el trabajo continúa como antes. Cada persona en la Tierra está aquí por una razón única y tiene un talento único que ofrecer. Ella desconcertaba y perturbaba. Lo hacía con el corazón, que está vacío en un sentido, está solo lleno de amor. Hay muchas maneras distintas de amar, pero la clase de amor que la Madre Teresa daba era hacer algo. La Madre Teresa surgió en Calcuta. Estos problemas especiales de Calcuta aparecieron después de la división de Pakistán e India y con millones de personas cruzando las fronteras. Where communities are so mixed, it is of course impossible to draw boundaries which will segregate Hindus on the one hand, Muslims on the other. The result is that there are two virtual migrations in progress. For Muslim refugees, in their tens of thousands, are fleeing from India into Pakistan. Meanwhile, there's a vast trek by refugees, making their way as best they can from areas in Pakistan to the comparative safety of Indian territory. Calcuta era conocida como la ciudad de los palacios. Yo era un niño en Calcuta y la población era solo de 3 millones. Luego se disparó a 7 u 8 millones. Todos los servicios eran inadecuados. Antes había habido educación, había habido higiene, había habido casas y alcantarillado y todo eso. Entonces la gente comenzó a vivir en las calles y fue en esa situación de miseria cuando emergió la Madre Teresa para enfrentarse a esa situación. Y esa situación es a la que respondió la Madre Teresa. Y por alguna razón, estos años ha atraído la atención de la gente del mundo, no solo hacia los problemas de Calcuta, sino hacia la pobreza del mundo. Love in action is what gives us grace. Jesus said very clearly, love one another as I have loved you. And whatever you do to the least, you did it to me. Very clearly. Calcuta es una ciudad que llaman el agujero negro.
Y también la llaman la ciudad de la alegría. Es ambas cosas. Y es extraño cuando la gente llega a Calcuta, piensan, oh Dios mío, mira esto. Hay 2 millones viviendo en las calles, en el pavimento y todo eso. Y van por ahí con caras largas y se lo toman en términos del agujero negro. Y encuentran gente caminando hacia ellos con grandes sonrisas en el rostro y sienten la alegría. Entonces, su primera reacción es, ¿cómo puedes ser tan feliz? Vives en una pobreza tan desesperada, vives en tal miseria. ¿De dónde sale esa alegría? Pero está ahí. Sé que tuve que cambiar completamente mi forma de entenderlo cuando fui allí. Y hallé eso en medio de la miseria, y la oscuridad, y la desesperación, y la suciedad, y el polvo. Eran joyas. La Madre Teresa es uno de los pocos que en su vida practicó la belleza y la fragancia de la simpatía, el sentimiento de unidad. Cuando otros hablan de caridad, es en la modalidad de charla, pero en su caso, ella lo puso en práctica, lo hizo una realidad diaria en su vida en la que la caridad es una realidad viva. Compasión y generosidad. Estas 2 virtudes supremas pueden practicarse todos los días en nuestra vida diaria. En una ciudad donde hay millones de personas viviendo en las calles, el estado en que se pone el cuerpo humano en un país del tercer mundo es mucho peor que en casa. A menudo, voluntarios y yo hemos traído a personas de la calle que han muerto mientras los estábamos metiendo dentro. Hay un flujo constante de personas muy enfermas que simplemente pueden morir en una cama y con alguien. Está ocurriendo todos los días, en especial en su casa, Kalighat. Nirmal Hriday, en Kalighat, es el hogar de la Madre Teresa para los moribundos y los desamparados. El edificio está unido a uno de los templos más sagrados de Cali en India y ha cambiado poco desde que los peregrinos descansaban allí durante las visitas al templo. Los hindúes creen que cuando el cuerpo de Ma Kali se dispersó por todo el mundo, una parte de él aterrizó en este estanque. En Nirmal Hriday, Madre acepta personas de todas las religiones y les da refugio, cuida de sus almas y da servicio a los pobres. Nadie se opone a la Madre Teresa. Nirmal Hriday lleva aquí 40 años y los lugareños le dieron a ella la casa. Ella está ahí para esas personas. Muy a menudo los sacan del arroyo en condiciones espantosas y los llevan a la casa. Ella tiene muchas casas en Calcuta. No son hospitales. Están ahí para proveer a estas personas refugio y amor. Para eso está ella ahí. Para eso están sus hermanas. Y esas personas reciben un cuidado que seguramente no han recibido nunca antes en su vida. Y atención. Y les dan 3 comidas al día. Reciben un baño cada día. Cuidados básicos cada día. Y muchos de ellos lo reciben por primera vez. Medicina. Incluso la mejor medicina solo sirve hasta cierto punto. Para mí, he presenciado esto, lo he visto ocurrir y creo firmemente que el amor dado por las hermanas, por los voluntarios también, es más importante que cualquier medicina que pudieras darles. Cogerles la mano, lavarles el cuerpo, alimentarlos, secarlos el sudor. Las emociones tienen mucho que ver. La voluntad de vivir, el deseo de vivir, sentirse bien con uno mismo, sentirse querido y cuidado, quizá por primera vez en su vida, o al menos por primera vez en mucho tiempo, puede generar una respuesta en el cuerpo que no puede medirse con la medicina. Algunas personas que vienen a Kalighat no pueden recibir ayuda en términos de medicina. Y algunas personas podrían decir, entonces, ¿para qué sirve que vengan aquí? Les sirve el amor que reciben. El hecho de que si hubieran muerto en la calle, hubieran muerto solos, hubieran muerto sin dignidad, hubieran muerto sucios, no hubieran tenido un funeral.
Pero en Kalighat tienen la muerte de un ángel. Mueren con gente a su alrededor. Mueren limpios, alimentados, lavados y amados. Y sabían que iban a tener la dignidad de ser enterrados del modo que su religión dijera, tanto si eran cristianos o musulmanes o lo que fueran. Creo que nos quedamos todos sorprendidos cuando la Madre Teresa nos contó historias de cómo algunas personas muy pobres, muy enfermas, que ella había sacado de una alcantarilla, cubiertas de gusanos, y había llevado a su hospicio y los había lavado, lo en paz que esa persona estaba hacia el final de su vida. Y para aquellos de nosotros que vivimos esta vida tan saneada, que vivimos en países como el mío o el suyo, la idea de estar incluso cerca de alguien que estuvo en ese horrible estado es más de lo que podemos imaginar. Y sin embargo, esa paz que viene no solo de cuidar, sino de ser cuidado, es una de las experiencias fundamentales que deberíamos intentar recuperar en nuestra vida de ritmo tan rápido de hoy en día. Algunas personas en la Iglesia dirían, bueno, su metodología era anticuada. Esas hermanas viviendo con 2 aris y un cubo, la forma en que decidió no enfrentarse a los gobiernos, sino que decidió cuidar a la gente que tenía hambre, a la gente que era pobre, que necesitaba un lugar donde estar. El hecho de que aunque supiera sobre medicina, no se concentró en la medicina, se concentró en el cuidado. Algunas personas dirían que habría podido ser más moderna, podría haber sido más contemporánea, podría haber sido más eficiente y vanguardista. Bien, déjenme decir esto, lo fue. Ella no hablaba de ello, simplemente lo hacía. Everybody, doesn't matter who it is, Hindu, Muslim, Catholic, Protestant, everybody has been created by the same loving hand, to love and to be loved. Creo que por lo que la gente reconoce a la Madre Teresa como una persona santa, como una persona real, es porque siempre estuvo activa en medio de los sitios donde la necesitaban. El SIDA, cuando fue al Líbano y Beirut, todos esos sitios, iba donde había gente que la necesitaba. Me impresionó en particular lo que hizo en Líbano. Cuando llegó a tierra, todas las partes dejaron de luchar en esa horrible guerra civil. Pensé que era abrumador el efecto que tenía sobre la gente en todas partes. Sacó al pequeño bebé de allí y la guerra se reanudó. Y pensé, Dios mío, que una persona pueda hacer eso, y ella, por supuesto, era la única persona en el mundo que podía. La Madre Teresa daba la impresión de ser una persona santa, y por lo tanto era bastante normal que cualquier cosa que hiciera estuviera a un nivel espiritual, aparte de cuidar de las personas en situaciones muy estresantes. Yo mismo lo averigüé durante la guerra de Bangladesh. Había cientos de personas tumbadas, muriendo por agotamiento, por hambre. Y las hermanas iban a ayudarlos, los limpiaban, los alimentaban y demás. Y entonces, a las 2 de la tarde se iban todas. Y le dije a la Madre Teresa, aún necesitan de su presencia durante la tarde y la noche. Y me contestó, tendrá que hacer otros arreglos para eso, porque mis hermanas no pueden dejar de volver a casa y rezar. Ella ofrecía servicios muy comprometidos hasta esa hora. Y volvía para asegurarse de que las baterías de sus hermanas se recargaban con alimento espiritual. Era una fuente como ninguna otra. Nosotros decimos aquí, ella arrasa al charlatán. Ella entraba en medio de esas situaciones oscuras, con mal presagio, aterradoras y desesperadas, y era muy práctica y muy humana. Decía, si tienes pan para uno y te enfrentas a 1 millón, alimenta a uno. Parte de su legado siempre será esa pequeña sensación de incomodidad entre aquellos de nosotros que somos tan afortunados de tener tantas bendiciones de tipo material, que tal vez no tengamos todas las respuestas y que tal vez nuestras vidas
vidas, con tanto éxito material como puede parecer en la superficie, no son tan satisfactorias como podrían ser si estuviéramos más comprometidos en servir directamente a nuestro prójimo, hombres y mujeres. Acepté hacer el papel en Gandhi, en India, y mi hijo Emilio y yo fuimos allí durante 5 o 6 semanas. Quedé tan impresionado con Gandhi y su trabajo en el país de la Madre Teresa que decidí donarle el salario que recibí por la película a ella y al Comité de Servicio de Amigos Americanos y a la Fundación San Carlos, una organización que yo ayudé a crear y que ayuda a los pobres de los pobres en el tercer mundo hispano. Y como resultado, me llegó una invitación de Calcuta para que fuéramos desde Bombay a reunirnos con ella en casa de la madre. Me emocionó mucho. Corrí al hotel después del rodaje ese día y le dije a Emilio que teníamos esa invitación y que era una gran oportunidad para nosotros. Y me preguntó, ¿por qué quieres conocerla? Le contesté, ¿hablas en serio? Es la Madre Teresa, es una santa viva, y tenemos la oportunidad de conocerla en Calcuta el próximo fin de semana. Él dijo, eso lo sé quién es, pero ¿por qué quieres tú conocerla? Y le dije, no lo entiendes, esta es la oportunidad de una vida. Me dijo, oye, por favor, dime por qué quieres conocer a la Madre Teresa. Y le dije, para poder decirles a todos que la conozco. Qué vergüenza me dio. La Madre Teresa, si hoy es famosa, es solo porque no era nada, no era nadie. Eso es ridículo. Ella era alguien sin ningún esfuerzo de la imaginación, pero entiendo el concepto. Ella no lo hacía por el ego, no lo hacía por la recompensa, no lo hacía por el reconocimiento. Hace algunos años, en la Facultad de Medicina de Harvard, el doctor David McClellan estaba estudiando el efecto que el poder del amor tiene en la salud física. A estudiantes voluntarios se les midió los niveles de inmunidad antes y después de ver un corto. La película seleccionada para el experimento mostraba a la Madre Teresa y sus misioneros de la caridad satisfaciendo las necesidades de personas pobres y necesitadas. Después de ver el corto, los niveles de inmunidad habían aumentado significativamente en todos los estudiantes de la prueba, incluso en aquellos que informaron de sentimientos negativos hacia la Madre Teresa, considerando que era demasiado religiosa. Los resultados fueron después llamados el efecto Madre Teresa. Cuando uno es sencillo en su corazón, en su alma, en su ser, de inmediato uno puede atraer las bendiciones infinitas de Dios. Mientras que cuando nos hacemos complejos y queremos atraer la atención, nunca podemos agradar. No podemos agradar al mundo, no importa lo complejos que seamos. Siempre hubo una limitación en su trabajo. La Madre Teresa no intentó erradicar las raíces de la pobreza. Ella se conformaba con enfrentarse a los problemas diarios que había. A veces nos irritaba un poco que no impartiera un nivel más alto de educación. Por ejemplo, sacaba a todos esos niños de los tugurios e iban a su escuela, porque recibirían comida cuando fueran a la escuela. Y entonces, ella les enseñaba a leer y a escribir, también aritmética, y les daba otros valores, valores religiosos y de respeto mutuo. Y siempre le dijimos que esos niños deberían probablemente recibir una educación más formal para poder entrar en un colegio apropiado. Creo que empezó a entender esto más tarde.
hay más de 2.000 personas viviendo en la estación Howrah, en Calcuta. Generaciones de familias han nacido aquí y muchos más niños llegan desde regiones vecinas e incluso de países tan lejanos como Nepal. Siguiendo el ejemplo de la Madre Teresa, Tracks es una pequeña organización de caridad que hace lo que puede para ayudar a madres e hijos, que son los más vulnerables en las plataformas. La inspiración de Michael Anthony le llegó al ver el trabajo de la Madre Teresa, al verla negarse a que la distrajera la cantidad de personas que necesitan ayuda. Ella le dio antiséptico y un paquete de algodón, y él empezó a ayudar a los niños en la estación. Como media atendemos a unas 50 personas en la estación. La mayoría de las chicas no tienen idea de cómo criar a sus bebés. Ellas mismas son niñas. Antes eran rateras, pero no es culpa suya, porque nunca han visto ninguna otra cosa, porque algunas de ellas han nacido aquí. Los hermanos de los misioneros de la caridad van cada día a recoger a los enfermos y moribundos de las plataformas, mientras Tracks intenta suministrar alimentos, seguridad, servicio sanitario y educación para los jóvenes. Cuando no estaba casada estuve con las hermanas de la Madre Teresa y me daban comida y me enseñaron a coser. Y desde allí me marché y tuve a mi hija Guda. Mis otros 2 hijos están siendo educados aquí en la estación. Yo estoy destruida, pero al menos intento dar una educación a mis hijos. En la estación Howrah tengo muchos amigos. Jugamos y dormimos aquí mismo. Yo también duermo en la plataforma de la estación Howrah. Decidimos comprar esta tierra a las afueras de Calcuta para las madres y niños de la estación Howrah. El propósito de traer a los niños a esta tierra es primero desacostumbrarlos y hacerlos instalarse en casas porque han vivido muy salvajes en la estación. Y luego les damos una educación básica en hindú, bengalí e inglés escrito. Luego los enviaremos a los colegios locales, si es posible y tienen el nivel para que puedan integrarse. Y aquí tenemos nuestra propia formación profesional. Así, en 3 o 4 años, cuando los niños salgan de aquí, sabrán un oficio y podrán ser autosuficientes cuando se marchen. Los beneficios del dinero están en el banco para ellos. Y con eso pueden comprar un pequeño terreno. Les ayudaremos con una subvención para construir una casa pequeña y que puedan decir que esa es su casa o puedan montar un taller o lo que quieran. Hace más de 40 años, la Madre Teresa ayudó a enfermos de lepra que vivían en el vertedero de una estación a ocupar un terreno en Titagar, a las afueras de Calcuta, que hoy es conocido como Gandhiji Prem Nivas. Aquí pueden vivir juntas familias con enfermos de lepra. La lepra tiene cura hoy cuando se la detecta lo bastante pronto. Se forma a los enfermos para que se ayuden unos a otros, porque entienden mejor el sufrimiento de otros pacientes. Estas personas son escolarizadas dentro de la comunidad que se ha desarrollado hasta ser una aldea autosuficiente, que ofrece trabajo y seguridad ante una sociedad que aún los rechaza. Aquí las personas son tratadas como individuos, recuperando su autorrespeto. Algunas personas decían que la Madre Teresa hacía de los mendigos más mendigos. Pero yo no estoy de acuerdo. Jesús los ama como son. Pero ellos hacen comprender cuál es el valor de la persona humana. La dignidad de la persona humana es más grande que las necesidades de la vida. Si una persona acepta a otra persona como es, solo entonces puede ser feliz. Some time back I was walking down the street and a street beggar came to me and said, Mother Teresa, everybody's giving you. I also want to give you.
I looked at him. Anyway, he said, today, the whole day, I got only 29 paisa. That has no value in your... But 29 paisa. But I want to give it to you. And I thought for a moment, if I take it, he'll have nothing to eat tonight. And if I don't take it, I will hurt him. So I put my hands and I took the money. I have never seen joy on anybody's face as I saw on that face, that he too could give Mother Teresa. That's beautiful. En Sisu Baban, la Orden de la Madre Teresa provee cuidados y refugio para huérfanos y bebés abandonados. Muchos de estos niños son adoptados por parejas en Occidente o se les ayuda a conseguir una educación formal en Calcuta. El hogar también provee atención médica y comida diaria a mendigos y niños de la calle. La Madre Teresa dijo que lucharía contra el aborto con la adopción. Cerca de la ciudad de Florencia, en Italia, una red de familias suministra ayuda y contactos mutuos, ya que adoptan niños de Sisu Baban en Calcuta. Normalmente tienes que hacer papeleo. Después de unos 4 meses recibes una fotografía y te dicen, este es tu niño, ¿aceptas este niño? Y lo aceptamos. Enviamos un telegrama a Calcuta en el que decimos, aceptamos al niño como un regalo de Dios y lo criaremos a él o ella como propio. Llevábamos mucho tiempo planeando adoptar a un niño y conocimos la organización de la Madre Teresa después de contactar con muchas otras. La conocimos porque llegamos después que otros. Ya habíamos visto a Margarita y luego a Mateo, y nosotros lo seguimos. El camino ya nos lo habían allanado otros. Fue una experiencia diferente, ya que ir a Calcuta fue una experiencia conmovedora. Recibes un fuerte impacto. No obstante, una vez que te recuperas del impacto inicial, fue precioso. Porque, sobre todo, pude ver de dónde venían nuestros niños. Personalmente creo que tuvo mucha suerte de nacer en India. Por eso espero que estará muy orgullosa de su bagaje cultural. Para mí, ponerme en contacto con la obra de la Madre Teresa ha sido el segundo regalo después del niño. Las hermanas tienen que cuidar de 300 niños en un clima sofocante, todos con distintas necesidades, todos de distintas edades. Cuando hacía preguntas no me contestaban, no me moleste, estoy ocupada. Siempre tenían una sonrisa y siempre tenían tiempo para un visitante. Eso es lo que me impresionó. Te dices, Dios existe si hay personas como esas. Es difícil poder trasladar la experiencia de Calcuta de la Madre Teresa a la experiencia en casa, a la experiencia occidental de la Madre Teresa. La pobreza está a un nivel totalmente diferente y a menudo la Madre decía que la pobreza en Occidente es mucho más difícil de tratar que aquí. Aquí encuentras estómagos vacíos, en casa hay corazones vacíos. Es tan sencillo como eso. Creo que la Madre Teresa tenía razón al decir que la mayor enfermedad de Occidente era la soledad. La princesa Diana lo expresó de modo diferente. Ella dijo que la mayor enfermedad era la falta de amor. Pero creo que ambas estaban hablando del mismo sentimiento, de estar privado de sentido y propósito, de no tener dentro de nosotros los recursos para entregarnos y abrazar al mundo y todo lo que tiene que ofrecer. Creo que quería que recordáramos que no podemos comprar el dejar de estar solos, que no podemos satisfacernos para dejar de estar solos, que la mejor respuesta para la soledad, no importa la forma que adopte en tu vida, es entregarte a otro ser humano.
Contacto personal en tu propia familia, porque a veces la soledad no está fuera de la casa donde vives, está dentro, y la gente fracasa al comunicarse y entregarse unos a otros. Yo creo que el contacto personal es vital, pero hay otros modos en que la gente puede servir. No necesariamente tienes que ser la persona que entregue el sándwich al indigente. Puedes ser la persona que lo prepara en la cocina si eso se ajusta más a tu personalidad y temperamento. Si le digo a alguien, te quiero, primero debo darle todo mi tiempo. El tiempo es el regalo más precioso que podemos darle a alguien. No la comida, no la ropa, no el dinero, sino el tiempo. No hay nadie en todo el mundo con tanta prisa como la persona occidental. Tomar tiempo en lugar de recibir tiempo, regocijarse en el tiempo y ver el tiempo como un regalo. Sentarse bajo un bananero a charlar con alguien. Si le dices a alguien en uno de los países más pobres, ¿tienes tiempo?, te responden, tengo todo el tiempo del mundo, tengo toda la tarde, tengo el resto de mi vida. No hay esa prisa, prisa, prisa. Pasamos mucho tiempo ganándonos la vida, pero no el suficiente tiempo viviéndola. La ciudad de Nueva York, donde están los más pobres de los pobres. Como la Madre Teresa diría, es una pobreza espiritual. La drogadicción, los asesinatos, las muertes, la ira, el odio. La pobreza tiene muchos disfraces y creo que la peor pobreza está aquí, en América. Creo que la Madre Teresa fue a Nueva York a ver el lado contemplativo de las cosas, en lugar de escapar a una región montañosa lejos de todas partes. A menudo decía, por ejemplo, que la pobreza espiritual de Occidente era mucho peor en definitiva que la pobreza material del tercer mundo. Si podemos ser contemplativos aquí, podemos ser contemplativos en cualquier parte del mundo. Tengo mi clínica en la ciudad de Nueva York y conozco a toda clase de personas, directores, presidentes de empresas, y no creo haber estado nervioso nunca antes, pero desde luego estaba nervioso cuando vino la Madre Teresa. Parte de mi trabajo como dentista es bromear con los pacientes y hacer que se sientan tranquilos. Pero entré y le dije que creía que todos necesitaban un buen dentista judío. Y ella se rió. Y entonces noté, justo antes de ponerle la inyección para la cirugía, que estaba moviendo los labios con los ojos cerrados. Así. Y le pregunté si estaba rezando. Y me dijo, sí. Y le pregunté, ¿está rezando porque sea un buen dentista? Y volvió a reírse. Le hice el trabajo y ahí empezó nuestra relación. Creo que fue hace 10 años. Cuando la Madre Teresa murió, muchos de nosotros sentimos tristeza. Habíamos perdido a una gran amiga. Y sin embargo, al mismo tiempo sentíamos una gran felicidad porque sabíamos que se había ido con Dios. Era solo una cuestión de cuándo. Estuve haciendo un programa especial para la ABC sobre ella y fui al Bronx y conocí gente que era adicta a las drogas. Conocí gente que tenía el SIDA. Conocí personas sin hogar. Y cuando intenté enfocarles con la cámara, no querían salir. Pero todos dijeron, sin la cámara queremos decirle algo. La conocimos, era nuestra amiga, caminaba por estas calles. Esa experiencia, la capacidad de llegar a la persona más sencilla y a los mayores líderes mundiales, era el regalo que Dios le dio. Jesus came to give us the good news that God loves us and that He wants us to love one another. Una de las cosas que hacemos siempre, cuando se acerca un nuevo voluntario, es preguntarle ¿qué te hace venir? Y escuchas tantas historias diferentes que me hizo pensar en por qué vine yo. Estaba leyendo el boletín de mi parroquia. Monjas en el sur del Bronx necesitan un hombre joven para ayudarlas en su albergue nocturno. Yo era viejo, pero estaba en buena forma, así que eso no era problema. Y me dije, suena bien. Conduje hasta allí, toqué el timbre y las hermanas me miraron y dijeron,
vaya a la vuelta de la esquina, al albergue. Conduje alrededor del bloque y vi a 15 o 20 hombres de pie en los escalones enfrente del albergue, la Reina de la Paz. Mientras entraba, uno de los voluntarios me dijo: espere, por favor, espere. Esperé un par de minutos y un par de veces volví al coche. Me sentía un poco herido. 1 o 2 veces sentí que quería irme de allí, pero me dije, mejor me quedo. Pero me irritaba porque me planteaba, ¿es que no saben quién soy? Por fin, todos entraron en el albergue. Yo fui el último. Y entonces dije que quería ver a la hermana. La hermana vino y le dije, me llamo Jean, he venido a ayudar esta noche en el albergue. La hermana me miró y me dijo, bienvenido, ha estado a la intemperie con los pobres. En cuanto dijo eso, me golpeó como una tonelada de ladrillos y le contesté, me voy a sentir muy cómodo aquí. Hacía que las hermanas averiguaran quiénes eran los más pobres entre los pobres. En una zona los más pobres de los pobres podían ser las víctimas del SIDA, en otra zona podían ser los drogadictos, en otra zona podían ser niños abandonados, en otra zona podían ser personas que necesitaban cuidados hospitalarios. Básicamente decía que donde quiera que fuésemos, si mirábamos alrededor y veíamos a los pobres de Dios y nos uníamos a ellos, Dios nos mostraría nuestra alma. Una parte de su misterio, de la que no se habla muy a menudo, fue su oposición a la pena de muerte. Y aquí, en Estados Unidos, estuvo muy comprometida. Tengo 2 amigos que le pidieron que intercediera personalmente en casos de muerte. Uno aquí en California por un hombre llamado Harris, cuando estaba en el corredor de la muerte, aquí en San Quintín creo, y el gobernador Doug Mayen era su última esperanza. Y mi amigo John Deere, un joven jesuita de San Francisco, puso a la Madre Teresa al teléfono desde Calcuta con el gobernador Doug Mayen. Y ella le rogó por la vida de ese hombre. Quedaba poco tiempo. Eran días antes de la fecha programada para su ejecución. Y el gobernador Doug Mayen le rebatió por teléfono diciéndole, verá usted, sabe que ha cometido unos crímenes horribles. Es la ley, tenemos que hacerlo. Ella dijo, sí, pero usted tiene el poder de ser compasivo y alargar su vida. Ese es un don suyo. Él siguió rebatiendo y la puso contra la pared. Finalmente dijo, mire, no es mi trabajo, soy un oficial elegido, tengo que cumplir la ley. Me contaron que lo último que la madre dijo fue, bien, de acuerdo entonces, haga lo que Jesús haría. Adiós. Y colgó. Si eres Doug Mayen y estás discutiendo todos estos principios legales y realidades de un sistema político complejo, y la Madre Teresa de Calcuta te aconseja hacer lo que Jesús haría, creo que tienes que volver a evaluar de nuevo tu propia humanidad. En resumen, le concedió el perdón, no le mató. So let us ask our Lord to be His love, His compassion in our hearts, so that we can be His love, His compassion, His presence wherever we go. Tenía una manera de mirarte muy directa y franca, sin tonterías, pero con un guiño en los ojos que te hacía notar que estabas en presencia de alguien que iba a mirar dentro de ti y a verte por lo que eras, para mejor o para peor, y que iba a pedir algo de ti. Para mí fue una experiencia tan diferente. No sé qué es lo que esperaba antes de conocerla, pero desde luego una vez que la conocí, supe que era una persona extraordinaria en cuya compañía me encontré a mí misma. Tenía una misión muy especial
específica que me quería confiar. Me preguntó si la ayudaría a crear un hogar para bebés y niños en Washington, D.C. Más tarde supe que ese era un encuentro típico con la Madre Teresa, que nunca jamás desperdiciaba una oportunidad, sin importar en qué país estuviera, de pedir a alguien que estuviera en una posición de visibilidad que hiciera algo para ayudar a los enfermos, los moribundos, los niños. Cuando la Madre Teresa me pidió que hiciera eso, por supuesto dije que sí. No podía haber dicho que no. Pensaba que serían un par de semanas de trabajo. No debía ser muy difícil. Pero descubrí que había muchos problemas de regulación, legales y burocráticos, y tuve que trabajar en ellos unos 16 meses. Aceptaba sus limitaciones de una forma muy humilde y practicaba eso que oímos sobre la oración. Reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Era un ejemplo muy práctico de eso. No la intimidaba nada ni nadie. Era incansable. Cogía el teléfono y me llamaba. Me decía, estoy en Vietnam, ¿cómo va nuestro hogar? Me escribía una carta que le daba a alguien para que se la diera a alguien que me la entregara, y yo la abría con agitación porque estaba trabajando tanto como podía para terminar el hogar. Por fin llegó el día y pudimos abrir el hogar, y nunca olvidaré algo que me dijo. ¿Sabe? Algunas personas piensan que debería llamarse la Casa de la Paz, porque ya tenía una Casa del Amor aquí en Washington para cuidar a pacientes de SIDA moribundos. Dijo, algunas personas piensan que debería llamarse la Casa de la Paz, pero otras personas dicen, ella no le da paz a nadie, siempre incomoda a la gente haciéndole pensar qué deberían hacer. Entendía eso de ella misma. Era un genio haciendo su trabajo. Era muy importante realizarlo de uno en uno y construir algo para que más personas pudieran participar directa e indirectamente. Y este hogar fue su modo de hacer una declaración de lo que necesitábamos hacer para cuidar de los niños en la capital de los Estados Unidos de América. Tenemos que comprender que en Occidente tenemos la mayoría de los recursos mundiales. Por poner a América de ejemplo, el 6% de la población tiene, creo que, el 48% de los recursos mundiales. Bajo cualquier estándar, eso está mal. Y es lo que deberíamos discutir cada vez más. Quizá esa es una de las críticas que le dirigen a la Madre Teresa, que hace el bien, pero no cuestiona las estructuras que causan la pobreza. La caridad hace dos cosas. Nos da una buena sensación de estar haciendo algo por alguien, pero de una forma muy sutil mantiene las estructuras que nos permite esa posición. Y mantiene un mundo y un punto de vista que permite una clase muy privilegiada y una clase empobrecida. Por lo que la caridad no es realmente la respuesta. La respuesta es la justicia, que dice, ¿por qué existen estas estructuras que mantienen las cosas así? Que nos obligan a alimentar a los hambrientos, a curar a los heridos. Tenemos que seguir haciendo las cosas que hacemos. Miras y a veces te repugna un poco. ¿Dónde estarán estos niños dentro de 20 años? Y con cinismo, yo diría que la mitad de las chicas estarán embarazadas y la mitad de los chicos estarán muertos. Es probable. Pero, de nuevo, lo que la madre decía, cada individuo es Cristo, cada uno. Llegas a Él, lo alcanzas con suerte a través de la oración, la educación, la formación, crecerán. No podemos renunciar a nadie. Eso es algo que no podemos hacer. La vida de cada persona es preciosa. Ella decía, no soy una trabajadora social, soy alguien que lo hace por Jesús. Y suena bastante infantil. Suena muy simple. Pues es simple, pero es poderoso que ella viera en cada persona que recogía el rostro de Cristo. No es simplemente ver a través de los ojos humanos, es ver con los ojos de la fe. Yo creo que la oración es el oxígeno de la vida religiosa.
No podemos vivir sin la oración. Y hacer este trabajo como hermano misionero de la caridad es muy duro. Es un trabajo muy duro. Cuidar de los minusválidos, los moribundos, los disminuidos mentales y físicos es muy duro. Pero si eres un hombre de oración puedes hacerlo. Porque toda la fuerza viene de nuestro Señor. Nuestro sacerdote celebra la misa en la capilla, en la iglesia, con la carne y la sangre. La toma y la consagra. Pero somos mucho más que sacerdotes. Tomamos el cuerpo de Cristo en nuestras manos y le lavamos cada día. Y ese es el mayor servicio que podemos hacer. No tienes que estar en contacto con los misioneros de la caridad mucho tiempo para saber que el amor está en el centro de todo el trabajo de los misioneros. Las hermanas tienen sonrisas en los rostros todo el tiempo. Se ríen. Hay tal alegría en lo que hacen. Y lo que hacen es algo tan visiblemente impresionante, en especial para los voluntarios, para los occidentales. Y sin embargo está la motivación del amor por debajo. Una de las cosas más verdaderamente conmovedoras que he visto jamás fue cuando mi esposa y yo asistimos a la ceremonia final de los votos en el Bronx, Nueva York. En todas las órdenes católicas de todo el mundo, los participantes toman 3 votos: el de pobreza, castidad y obediencia. Los misioneros de la caridad toman un 4.º voto, y cuando ella pronunció ese voto, lloré de alegría. Me conmovió tanto. Por fin entendí una de las razones del éxito de los misioneros de la caridad. Cuando había pocas vocaciones en los demás lugares, ella tenía en abundancia. El 4.º voto era: haremos este trabajo entre los más pobres de los pobres, y lo haremos con alegría. ¿Pueden imaginar tomar un voto de hacer su trabajo entre los más pobres de los pobres con alegría? En otras palabras, no quería caras largas, no quería una actitud de te estoy haciendo un favor. We take a vow to give wholehearted free service to the poorest of the poor. We don't accept even 1 rupee for the work, nothing. But God, that means so good. It's a privilege for us to serve them. It's a real wholehearted service. Es una gran tentación que muchos de nosotros sentimos cuando oímos hablar de una persona como la Madre Teresa, cuando oímos hablar del trabajo que está haciendo en Calcuta. Sentimos, tenemos que ir a Calcuta. Pero ella pudo decirnos, no tienes que ir a Calcuta, lo puedes hacer en tu barrio. Haz lo que yo hago, pero a tu propia manera. Comienza en los lugares más cerca de nosotros. Porque si saltamos sobre los indigentes en las calles de Londres para volar a Calcuta, hay algo que no entendemos. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde está Calcuta aquí? En mí, a mi alrededor. ¿Dónde está la pobreza? ¿Dónde está la desesperación? ¿Dónde está la necesidad? ¿Cuál es el servicio que yo puedo ofrecer? Creo que es maravilloso que mi servicio ayude a otras personas, pero lo que hace por mí es increíble. Esta pequeña mujer está haciendo algo maravilloso por Dios y algo extraordinario por la humanidad. Busca tener fe. Busca ser una persona que es considerada, cuidadosa y amorosa en las cosas más sencillas. Creo que el concepto que ha sido siempre más difícil para mí, como americano, por ejemplo, ha sido pensar que mi voto cuenta. Desde luego, lo mismo sirve con el servicio. Es solo un pequeño voto y solo es necesario un acto de amor y bondad. Este es un modo de experimentar amor, expresar amor y vivir el amor. No puedes hacer esto por pena. No podrás durar. La humanidad la ha amado infinitamente más que la ha criticado. Eso puedo decir. A mí me parece que ella hizo lo que era capaz de hacer y no más. Ella hacía lo que se le requería, aquí, ahora, y seguía adelante con ello.
En las paredes de Shishubra Ban, el hogar infantil de Calcuta, hay un poema corto. De todos modos. Las personas son irracionales, ilógicas y egocéntricas. Ámalos de todos modos. Si haces el bien, la gente te acusará de egoísmo, motivos ulteriores. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito, tendrás falsos amigos y verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. El bien que hagas será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable. Sé sincero y franco de todos modos. Lo que pasas años construyendo puede ser destruido en una noche. Construye de todos modos. La gente puede necesitar ayuda, pero puede atacarte si los ayudas. Ayuda a la gente de todos modos. Dale al mundo lo mejor que tengas y te darán una patada en los dientes. Dale al mundo lo mejor que tengas, de todos modos.